Continúan los actos fúnebres del presidente de Irán, Ebrahim Raisi. El ataúd del fallecido mandatario llegó a su ciudad natal, Mashhad, en el noreste del país, donde será sepultado finalmente este jueves. Tenemos reporte de nuestra corresponsal en Irán. Israel acuerda volver a la mesa de diálogo con Hamás. Fuentes egipcias anunciaron que las conversaciones sobre un alto el fuego y la liberación de rehenes se reanudarían en las próximas horas. Una noticia que llega cuando la cifra de palestinos que Israel ha matado en Gaza alcanza los 35.800. La Corte Internacional de Justicia da una primera victoria a Ecuador frente a México. La CIJ consideró que no existe una urgencia o un riesgo real e inminente que requiera la emisión de medidas cautelares por el asalto a la embajada mexicana en Quito. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Vamos a abrir este informativo en Irán. Allí continúan los actos fúnebres del presidente Ebrahim Raisi, fallecido el domingo en un accidente de helicóptero junto a otros 7 funcionarios. El ataúd del mandatario llegó a su ciudad natal, Mashhad, en el noreste del país, donde será sepultado finalmente este jueves. Miles de personas han acudido a despedirlo a la gran mezquita del Imán Reza. Hasta el lugar se desplazó nuestra corresponsal en el país, Catalina Gómez Ángel. El fallecido presidente Ebrahim Raisi era mucho más que el presidente de los iraníes para la gente de Mashhad, especialmente para los religiosos y las personas cercanas al mausoleo que está a mis espaldas. Es el mausoleo del Imam Reza, el octavo imán de los chiitas, que son 12 imanes, el único de esos imanes que está enterrado en Irán. Este es un lugar de peregrinaje para millones, no solamente de iraníes, sino de chiitas alrededor del mundo que vienen aquí cada año, y Raisi tenía una larga relación con este mausoleo. No solamente es de Mashhad, se crió como religioso en esta ciudad, sino que fue aquí también donde dirigió Astana Quds, una de esas organizaciones de ayuda más importantes de Irán. Es muy poderosa en Mashhad, tal vez la más poderosa, que tiene todo el control y la administración de esta mezquita, y hacen unas grandes ayudas y proyectos en Mashhad, especialmente de ellos de ayuda humanitaria, y también a esos peregrinos que buscan llegar hasta aquí a rezarle al Imán Reza. Es ahí adentro, en ese mausoleo que es inmenso, donde la gente no solamente viene a rezar, sino también a pasar el tiempo, a relajarse, incluso a tener reuniones familiares, especialmente en las noches de jueves como esta, donde es el día especial de la oración. Aquí se reúnen y aquí es donde se le rinde homenaje hoy a Raisi. También aquí su suegro, el Ayatollah Alamohoddá, es el gran religioso de esta ciudad, y es el que él lo despide aquí en esta ciudad de Mashhad, al lado de mucha gente que lo recuerda por su ayuda y por su trabajo en la ciudad. Vamos con noticias de la guerra en Gaza. Fuentes egipcias anunciaron que el gabinete de guerra de Israel decidió que sus negociadores vuelvan a la mesa de diálogo con Hamás. Las conversaciones habían quedado estancadas a principios de mayo. Entre tanto, en la franja de Gaza, el ejército israelí ha matado a al menos 38 palestinos durante este jueves, 16 de ellos en el barrio de Daraj de Gaza, de los cuales 10 eran niños, según la defensa civil gazatí. Se han reportado asimismo combates en torno a Rafah. Vamos ahora a Cisjordania, donde finalizó la operación militar de 2 días lanzada por el ejército de Israel en la zona de Jenin. El Ministerio de Salud palestino afirma que este operativo dejó al menos 12 muertos y decenas de heridos. En cuanto a las identidades de las víctimas, Israel dice que la mayoría eran combatientes, mientras que la cartera sanitaria palestina advirtió que había niños y un médico. Dentro de los daños figura un hospital que quedó fuera de funcionamiento. Ramiro Cuevar Verena nos cuenta más. Un escenario de destrucción. La operación militar israelí de 2 días en Cisjordania terminó dejando un saldo de al menos una docena de muertos y decenas de heridos, según reveló el Ministerio de Salud palestino. Los puntos de mayor tensión fueron en Jenin, incluyendo las adyacencias donde se encuentra un campo de refugiados, donde destruyó infraestructura clave como un centro juvenil y un hospital, junto con todos sus insumos médicos.
Edificios, calles, infraestructuras, todo esto fue destruido en el campo de Jenin y el centro social juvenil también fue destruido por cuarta o quinta vez, además del resto de las instituciones que operaban en el campo. El ejército de Israel recalcó que 8 de los muertos eran combatientes, 1 de Hamas y los otros 7 de la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa. En contrapartida, desde los territorios palestinos, afirman que 4 eran niños, 1 adolescente y otro era un médico. Mahat Taleb, presidente de Jenin, relató cómo vivió en carne propia el operativo israelí. Entraron y nos sacaron, nos llevaron a casa de nuestros vecinos en el terreno, se llevaron a todas las mujeres y nos dijeron, siéntense ahí y no se levanten. Cada vez que les decíamos que queríamos algo, nos gritaban. Cada vez vemos lo que le pasó al campamento. Después de que era el mejor que había, lo dañaron. El agua, las calles, dañaron nuestras casas junto con los sueños de los niños. El Ministerio de Salud Regional denunció que 516 personas han sido asesinadas en Cisjordania desde que estalló la guerra en Gaza el 7 de octubre. En tanto, el primer ministro palestino recalcó su temor de que escale la violencia militar y de colonos israelíes. Seguimos con la guerra en Ucrania. Rusia ha llevado a cabo nuevos ataques con misiles este jueves sobre Kharkiv, matando al menos 7 personas en una imprenta. Las fuerzas del Kremlin siguen con su ofensiva sobre esta región del noreste ucraniano y se centran ahora en la capital. Zelensky ha vuelto a criticar a sus aliados por no prestarles suficiente apoyo militar para contrarrestar los ataques rusos. Al tiempo, las autoridades de la región afirman haber recuperado 49 localidades, 36 de ellas en torno a la ciudad de Kupiansk. Hemos tenido 9 cohetes atacando la ciudad de Kharkiv, 3 ataques adicionales en el asentamiento de Liobotin de la región de Kharkiv. Fueron alcanzados 2 distritos. Actualmente se sabe que 6 personas murieron en la empresa atacada. 11 personas resultaron heridas. Se trata de una gran empresa, una editorial absolutamente civil, sin objetos militares. Más de 50 personas trabajaban en la empresa durante el ataque. Y la Corte Internacional de Justicia considera que no existe urgencia o un riesgo real e inminente que requiera la emisión de medidas cautelares por el asalto a la embajada mexicana en Quito. Para la CIG, las garantías dadas por Ecuador ya abarcan las preocupaciones expresadas por México. El gobierno ecuatoriano, a través de su Ministerio de Exteriores, mostró su beneplácito con la medida. La Corte Internacional de Justicia determina que las circunstancias no requieren ejercicio de su facultad de indicar medidas provisionales en el caso relativo a la Embajada de México en Quito. Y pasamos a México. Al menos 9 personas murieron y 50 resultaron heridas a causa del desplome de un escenario en Nuevo León, donde se llevaba a cabo un acto de campaña del Movimiento Ciudadano, el partido del candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez. El informe es de Albert Naya. Trágico fin de campaña en México. Lo que debía ser un último evento político de despedida se convirtió en una trampa mortal. Acto seguido, caos y muchas personas atrapadas bajo las estructuras metálicas. Ocurrió en Nuevo León, México, y era el escenario del partido político Movimiento Ciudadano del candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez. Yo vi primero que iba a volar la batería de los músicos del grupo del conjunto que iba a tocar. Y cuando se da cuenta también corren en otra dirección, algunos saltan hacia los costados, yo salto hacia atrás. Según relatan los presentes, el viento comenzó de forma repentina e hizo caer el escenario encima de los asistentes. El máximo exponente del accidentado acto, Jorge Álvarez Maínez, quiso zanjar cualquier debate sobre una climatología que, según él, no estaba prevista. No se tuvo un fenómeno climático previsible como se ha especulado, pero lo más importante en estos momentos es, pensar en esas 60 familias. La candidata oficialista Claudia Sheinbaum, que encabeza los sondeos, canceló el mitin programado en Monterrey y manifestó su solidaridad a las víctimas. Lo mismo hizo la opositora y segunda en intención de voto, Xochitl Gálvez. Tras el hecho, el parte meteorológico avisaba de vientos de 70 km por hora, posibles tornados en la zona y el gobernador pidió a la población no salir de sus casas. De esta forma cerramos nuestro informativo. Sigan conectados a France 24.
Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Acompáñenme en nuestra cita quincenal por France 24 y france24.com.